Bueno, pues 1 Corintios capítulo 13 y capítulo 14 nos tocaba en el día de hoy. Y como decía Pablo, José Antonio va a tocar y va a hablar sobre el amor sufrido. Y es que es muy difícil que pase por estos dos capítulos y no te pares especialmente en el capítulo 13. Hay personas o hay hermanos, mejor dicho, que han pensado que el capítulo 13 es un paréntesis que hace el apóstol Pablo cuando está hablando de los dones en los capítulos 12 y 14. Pero todo lo contrario, es una parte de ese bloque. Porque además el apóstol Pablo da pie al final de ese capítulo para dar comienzo a lo que va a hablar sobre el capítulo 13. Pero me gustaría que hiciéramos un pequeño recorrido sobre el capítulo 12, que lo estuvo comentando nuestro hermano Juan Barrera, muy breve. Y os leo, permitidme que lea los apuntes que he hecho. Hay varias ideas en 1 Corintios capítulo 12 que Pablo quiere transmitir. Uno, que todos formamos parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. Segundo, todos somos importantes y necesarios, sin tener en cuenta el don que nos ha dado en comparación con el recibido por otros hermanos. Todos somos importantes. El don que hemos recibido por el Señor es porque Él piensa que ese es el mejor don que podemos recibir para la edificación de la iglesia. Por tanto, no es inferior uno a otro. Los dones, como acabo de decir, nos han sido dados por el Espíritu Santo. Es Él el que gobierna y es Él el que concede. Nosotros somos sus siervos y tenemos que servirle con los medios que Él nos da. Y en este caso con el don que el Señor nos da, o los dones. Y los dones nos han sido dados, hermanos, y esto es muy importante, para la edificación de la iglesia y el provecho o el bien de los demás, y no para nuestra autosatisfacción o que nos peguen una palmadita en las espaldas, ¿vale? Para nuestro autorreconocimiento o nuestro reconocimiento delante de los demás. Ese pensamiento, este último pensamiento, es el pensamiento del mundo. Ese no es el pensamiento del Señor. Nos habla también de los dones del Espíritu Santo, y yo he hecho un pequeño resumen. Diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, el don de la fe, hacer milagros, hacer sanidades, profecía, discernimiento de espíritus, los que ayudan y los que administran. Todos estos dones son los que aparecen a lo largo del capítulo 12. Y cuando termina el capítulo 12, el apóstol Pablo dice: procurad pues los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? Los que pueden ser más provechosos. Y está hablando a nivel de iglesia, no a nivel individual. Mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino? Es el camino del amor. ¿De qué me sirve tener el mejor don o los mejores dones, los dones más provechosos para la iglesia, si después no los desempeño con amor hacia los demás? Y así es como empieza el apóstol Pablo el capítulo 13. Además, permitidme un pequeño paréntesis. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo, hermanos? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Más los frutos del Espíritu son amor. Vaya. Amor. Eso es lo primero. Por tanto, el apóstol Pablo empieza a hablar sobre la importancia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablo en lenguas y yo tengo todo tipo de don de lengua, tanto humanas, y cuando habla de lengua, habla de idiomas. Que quede una cosa clara, habla de idiomas. Acordado de Pentecostés, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. ¿Y esas lenguas qué eran? Los idiomas de los diferentes lugares de donde habían venido las personas para adorar al Señor y celebrar la Pascua. Eran idiomas entendibles. No eran lenguas extrañas. Y dice: si yo conozco todo tipo de lengua
y he recibido ese don de lengua, pero no tengo amor, para nada vale. Es como metales que chocan entre ellos. Como dice una traducción, metales que chocan entre ellos. ¿Qué sentido tiene? Hacer ruido. Lo único que hacen es hacer ruido. Y para nada, cuando alguien se pone al lado nuestro a hacer ruido con metales, pues la verdad que no es nada provechoso, ¿verdad? Ni edificante. Es más, es molesto. Y sigue diciendo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Porque los dones hay que desempeñarlos con amor. Y por amor a los demás, y primeramente por amor al Señor. ¿De qué me vale? ¿Para qué me ha dado el Señor? ¿Para mi autosatisfacción, hermano, o para el bien de la iglesia? Para la edificación de la iglesia. Fijaos que dice que en estos 3 versículos, y voy a terminar ahora con el tercero, engloba todos los dones que se han dicho en el capítulo 12. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y esto es un poquito difícil de entender, este versículo. A mí me ha costado un poquito de trabajo. Lo voy a volver a leer. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Cualquiera diría, ostras, qué buena intención, ¿no? Pero si es que está dando todo por los pobres. Pero es que hay gente que hace eso para ser aplaudido por los demás. Hay personas que hacen eso para ser aplaudido por los demás. ¿Dónde está ahí el amor? En ningún lado. En ninguna parte. Y ahora, a partir de ahora, Pablo empieza a hablar durante los siguientes versículos las características del amor. Y dice el apóstol Pablo, el amor es sufrido. Es decir, el amor es paciente. El amor, un amor paciente es un amor que tiene la capacidad de padecer o soportar sin alterarse. Que es capaz de soportar y de aguantar las críticas constructivas y las críticas destructivas también. Por eso a veces hay que saber aguantar las críticas de los hermanos. Y muchas veces son instructivas, son edificantes para nosotros. Me acuerdo de un caso que me pasó a mí. Y doy gracias, no lo voy a contar, pero doy gracias por aquel comentario que me hizo aquel hermano, porque me hizo reflexionar. ¿Sufrí por aquel comentario? Sí. Ciertamente, hermano, sufrí. Pero doy gracias a Dios por aquel comentario de aquel hermano. Porque a veces, hermanos, el amor no es dar palmaditas. A veces es tener que recibir críticas constructivas. Y eso nos cuesta. Reconozcamos las cosas. Eso cuesta. Y lo están haciendo por amor a nosotros. Si yo hago algo mal y a mí nadie me lo dice, yo pienso que lo estoy haciendo bien. Pero si viene alguien y me dice que estoy haciendo mal las cosas, en un principio es muy posible que no me guste. Pero después, con la ayuda del Señor y reflexionando, me voy a dar cuenta de que esa persona, ese hermano, me ama. Porque quiere el bien para mí. Después sigue diciendo, el amor es benigno. Es decir, es benévolo. Que tiene buena voluntad o simpatía hacia las personas o a sus obras. Pero además, cuando dice que es benigno, también es compasivo. Siente tristeza, ternura o se identifica ante las desgracias de los demás o ante los males de los demás. ¿Actuamos así, hermanos? Yo me gustaría que nos fuésemos haciendo esta pregunta cada vez que vamos leyendo las características del amor. ¿Somos sufridos, hermanos? ¿El amor que hay en nosotros es benigno? Sigue diciendo, el amor no tiene envidia. Y la persona que no tiene envidia es la persona que se alegra del bien de los demás. Y vemos muy alrededor de nosotros muchas veces,
en los trabajos, en el vecindario, a veces mucha envidia. Incluso también puede pasar dentro de la iglesia, hermano, que hay envidia. Y fijaos, os cito Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Fijaos lo que dice allí el apóstol Pablo. Y está hablando de creyentes. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Es decir, que dentro de la iglesia también pasa esto. También pasa esto. Como hablaba con un hermano esta mañana, es que la iglesia está formada por personas imperfectas, perdonadas por Dios. No somos perfectos, hermanos. No hacemos todo bien, también nos equivocamos, ¿verdad? Y a veces, aunque creemos que hacemos las cosas por amor y las hacemos bien, también nos equivocamos. Y tenemos que ser conscientes de que eso pasa. Y tenemos que ser humildes para reconocer eso. Y no pasa nada. No pasa nada. Porque el resto de nuestros hermanos en la fe son iguales. También cometen errores, también fallan. Pero también tenemos que estar ahí para ayudarnos. Además, el amor no es jactancioso, no se envanece. Reconoce lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado, no porque tú lo hayas conseguido. Lo que tú tienes y lo que yo tengo es porque Dios nos los ha dado por su infinita misericordia. Así que no nos jactemos, no nos creamos mejores, no nos engrandezcamos. Fijaos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, hablando de la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero eso es como se ven ellos. Pero ¿cómo los ve el Señor? Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A eso nos lleva el ser jactancioso y el envanecernos, el creernos lo que no somos. Por eso hay que ser humilde, intentar ser humilde. Además, el amor no hace nada indebido, es decir, no hace nada incorrecto, no hace nada injusto, no hace nada que sea innecesario. A eso nos lleva el amor. ¿Por qué? Porque estamos pensando más en el bien del otro que en nuestro propio bien o beneficio. El amor no busca lo suyo. No busca lo suyo. El verdadero amor pone los intereses de los demás antes que a los nuestros. Dice 1 Corintios capítulo 9 versículos 19 al 22 lo siguiente. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Este es el pensamiento del apóstol Pablo. ¿Pablo estaba pensando más en él o estaba pensando más en los demás? Estaba pensando en los demás que en él mismo, y sacrificó su vida por los demás. Además, el amor nos dice que no se irrita. ¿Qué quiere decir esto de que no se irrita? De que no se altera. No se altera ante los insultos o ante los menosprecios. De que, permitidme esta expresión, porque yo creo que la va a definir muy bien. No se cabrea. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es que es una palabra que lo define bastante bien. Cuando una persona se irrita es una persona que se viene para arriba. Algunas veces decimos que tiene un carácter fuerte, ¿no?
Me recuerda a los dibujitos animados cuando uno está muy tranquilo, le insultan y de pronto se ve el dibujito animado como si se llenara de fuego, ¿no? Y hace y se enciende. Eso es irritarse. El que no aguanta nada. Me acuerdo de un ejemplo de un hermano que viene muy a colación con esto. Estaba con una pareja de hermanos y tomando algo con ellos, ella le dijo a él: hay que ver lo que te ha dicho fulanito o menganito, o fulanita o menganita. Hay que ver, porque es que no sé qué, es que no sé cuánto, porque hay que... Y él le respondió con toda la tranquilidad del mundo, y esto ocurrió hace bastantes años: ¿pero por qué te mosqueas? Si el problema no lo tengo yo, el problema lo tiene ella, porque me ha criticado. Yo no tengo el problema, yo no tengo por qué mosquearme ni irritarme. El problema lo tiene esta persona. Y hay que pedir por él al Señor. Además, el amor no guarda rencor, es decir, no es resentido, ni vengativo, ni desea el mal a la otra persona que nos ha podido hacer el mal, que a veces ocurre que nos hacen un mal sin saber que nos lo están haciendo. O como yo diría, el amor no tiene memoria histórica. Y el rencor tiene memoria histórica. Porque se acuerda de que le hizo daño a tal hermano o tal hermana hace, yo qué sé, hermano, 4 años, hace 5 años, hace 6 años. ¿Hace eso el Señor con nosotros? ¿Hace acaso eso el Señor con nosotros? El amor no lleva las cuentas del mal que nos pueden hacer, sino que es todo lo contrario, es, buscando el antónimo en el diccionario, es indulgente, es decir, inclinado a perdonar y a disimular los yerros o a conceder gracia. El amor, hermanos, es olvidadizo. Una vez le preguntaron al Señor Jesucristo, le preguntó Pedro: Maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 7 veces. Y el Señor le dijo: no, 7 veces no, 70 veces 7. Siempre. Un corazón que no es rencoroso es un corazón que olvida, que perdona y olvida. Igual que el corazón del Señor. Cuando Él perdonó nuestros pecados, como dice las Escrituras, lo echó al fondo del mar. Y ya no se acuerda más de ello. Así es el corazón del Señor y así debe de ser nuestros corazones. Sigue diciendo, el amor, no, esto no tiene explicación ya. No hay que añadir más. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Quién se goza de la injusticia? El que piensa mal, el que tiene un corazón, y permíteme que lo diga, un corazón mezquino. Un corazón mezquino, un corazón que no hay amor en él. Yo me voy a gozar porque están cometiendo una injusticia contra mi hermano. ¿Qué corazón tengo? ¿Qué amor tengo en mi corazón? ¿Qué amor tengo? Más se goza de la verdad. Versículo 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este versículo es el versículo que usamos mi esposa y yo cuando nos fuimos a casar. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y fijaos que hay una palabra que se repite en este versículo 4 veces, que es la palabra todo. Fijaos que no dice el amor sufre muchas cosas, el amor cree muchas cosas, o espera algunas cosas, o soporta algunas cosas. No, lo sufre todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Porque, hermanos, como escuchaba un hermano predicar sobre 1 Corintios 13, cuando llega este versículo. Cuando un hermano me ha hecho a mí un mal y viene y me pide perdón, yo debo de creer lo que me está diciendo. Y no debo de dudar en ningún momento que
que lo que me está diciendo es la verdad. No solamente es creer a todo lo que dice el Señor, es creer también a lo que me dicen los demás, cuando vienen con un corazón sincero. El amor es paciente, hermano, y esconde la falta de los demás. Dice que el amor cubre todas las faltas, ¿verdad? Lo dice la palabra. Cuando dice todo lo cree, el amor intenta dar la mejor interpretación a las acciones y acontecimientos. Cuando dice que todo lo espera, el amor desea fervientemente que todas las cosas tengan el mejor resultado. Y cuando todo lo soporta, sobrelleva o aguanta las críticas o las persecuciones. Y hermano, ¿quién es reflejo de todo esto? Porque no he querido decir nada hasta ahora. ¿Quién es el reflejo de todo esto? ¿Quién se os ocurre que puede ser reflejo de todo esto? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo sufrió todo, creyó todo, lo esperó todo y lo soportó todo. Por amor al Padre y por amor a nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 8, lo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Quién reúne todas estas cualidades? La persona de Cristo. La persona del Señor Jesucristo. Y si somos discípulos suyos, como decimos ser, debemos de desarrollar este amor. Este amor que nos ayuda a desarrollar el don que nos ha dado el Señor, sea de profecía, o sea de maestro, o sea de los que ayudan, o sea el de fe, o del que administra, para el bien de los demás. Para el beneficio, para la gloria de Dios y para el beneficio de la Iglesia. Porque para eso nos han sido dados los dones, hermano. Y permitidme que diga una cosa. Todos tenemos como mínimo un don. Porque todos somos importantes para el Señor. La cosa es, ¿cuál es? ¿Cuál es el don? En el capítulo 3 de 1 Corintios, el apóstol Pablo nos habla de dos tipos de materiales con los cuales se construye. Construimos nuestra casa espiritual, ¿verdad? Uno que son perecederos y otro que son imperecederos. ¿Dónde está la diferencia entre ellos? En su origen. En el origen de cómo se quiere construir con esos materiales. Y el origen de ello es el amor, hermano. Yo hago las cosas por amor a Dios y hago las cosas por amor a los demás. Si no lo hago así, estamos construyendo con materiales perecederos. Y si estamos construyendo con materiales perecederos, hermanos, cuando estemos delante del Señor, seremos salvos, pero así como por fuego, como dice el apóstol Pablo también en ese capítulo. No recibiremos recompensa ninguna, aunque esas recompensas son para la gloria del Señor después. El amor nunca deja de ser, versículo 8. El amor es eterno, no caduca, hermanos. Así como Dios, que es el origen del amor verdadero, es eterno, el amor también es eterno. Así como el Espíritu Santo es eterno, su fruto es eterno. Dice otras versiones del versículo 8, otras versiones se puede decir lo siguiente. Leo la de Reina Valera. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Si tradujésemos textualmente, literalmente ese versículo, podríamos traducirlo de esta manera. El amor nunca cae. Mas ya profecías que quedarán desvirtuadas, es decir, caerán en desusos. Ya las lenguas cesarán, ya el conocimiento quedará desvirtuado, es decir, caerá en desuso.
¿Qué es lo que permanece? El amor. Y después nos lo va a explicar y nos lo va a desarrollar el apóstol Pablo durante los siguientes versículos. Permitidme que lea un comentario. El amor nunca morirá, nunca caerá o dejará de ser y no fallará. Pero un día, cuando estemos en el cielo, tres cosas desaparecerán para siempre. Acabarán las profecías porque el tiempo no existirá más y no necesitaremos enviados de Dios para que nos hablen porque Dios nos hablará directamente. Acabarán las lenguas porque todo misterio será revelado. Acabará la ciencia o el conocimiento como lo conocemos hoy porque viviremos en otra dimensión, bajo la luz de Dios y no del sol en el cual vivimos ahora. En contraste con el amor, tanto la ciencia como las profecías como las lenguas tienen fecha de caducidad, pero el amor no. Hay dos interpretaciones en cuanto a esto. Me queda un minuto, creo, ¿no? Más o menos, vale. Permitírmelo. Hay quienes piensan que esto de que cuando llegue lo perfecto, como dice después en el versículo, un poquito más adelante, en el versículo 9, más cuando venga lo perfecto, algunos pensaban que esto eran cuando se iba a completar el canon bíblico, cosa que no se había terminado en aquella época, ¿vale? Pero esto no tiene pie, esto no tiene una base. Y hay otros que piensan que esto será cuando estemos delante de la presencia del Señor. Y yo me declino más por esto, hermano. Me declino más por esto. Y tengo que terminar. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y así es, hermano. Porque, permitidme que lo lea también textualmente. Hasta ahora permanecen el amor, la fe y la esperanza. Pero cuando estemos con el Señor viviendo en su reino, la fe y la esperanza desaparecerán porque lo que no veíamos lo estaremos viendo. Y lo que esperábamos poseer, lo poseeremos. Pero el amor siempre existirá. Y como decía al principio, estos tres capítulos van de la mano. Porque fijaos cómo comienza el capítulo 14. Seguid el amor. Buscad el amor. Perseguidlo. Practicadlo. Anhelad el amor. Y después empieza a hablar sobre los dones, cuáles son más beneficiosos en aquel momento y cuál es menos beneficioso. Pero todos son beneficiosos. Todos. ¿Vale? Y por amor al tiempo voy a tener que cortar aquí. Así que, hermano, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos siga transformando para que su amor, que es el amor perfecto, el amor que hemos visto, declarado, detallado en este precioso capítulo 13 de Primera de Corintios, se refleje cada día en nuestras vidas, hermano. Que busquemos el amor, que nuestros ojos estén puestos en la persona del Señor Jesucristo, que es el amor en acción, hermano. Y que seamos inocentes, que pensemos siempre lo mejor de los hermanos, que no estamos mirando con malicia lo que nos dicen o lo que hacen o las miradas, nada, hermano. Que siempre estemos pensando lo mejor, y siempre estemos deseando para nuestros hermanos lo mejor, porque esto es el verdadero y perfecto amor. Que el Señor nos ayude, hermano.